por acá, sí. Acá en el chat les voy a dejar el enlace a las diapositivas. Ahí se los acabo de dejar en el chat. De manera que si entran ahí, bueno, pueden entrar también por globalcontable.com. Creo que aquí el lío es que a veces mejor ingresen, mejor por este, les pone menos problema. O no, las más actualizadas en www.globalcontable.com. Ahí le dan clic donde en el link del evento, ¿sí? Ya se lo voy a copiar también acá, el link directo del evento. Tener las diapositivas es bueno porque pues le va a permitir a usted hacer un seguimiento más, o sea, por lo menos no tener uno como que copiar, ¿sí? Ahí está. Ok, listo. Entonces yo ahora voy a decir aquí compartir pantalla y voy a arrancar con estas diapositivas. Voy a iniciar con estas diapositivas. Dame un segundo. Ok, compartir estas diapositivas. Share, ok. ¿Me confirman por favor si las ven? Creo que ahí las alcanzan a ver, ¿cierto? Ahí alcanzamos a ver las diapositivas. Sí, se ve, Lee. Perfecto. ¿Lo ven? Sí. Ok. Y siempre arranco con una frase bíblica que dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada Santiago 5. Entonces allí vamos a iniciar. Ahí están mis números de teléfono, mis contactos electrónicos, cualquier duda adicional. En la primera diapositiva está cómo obtener las mismas diapositivas y cómo se actualizan en línea. Digamos, por si usted de pronto luego le hacemos algún cambio, por ejemplo, durante la charla. Se actualizan en línea. La segunda diapositiva es mi presentación que ya la hicieron, así de que la salto. La tercera son unos enlaces de interés que también me voy a saltar. Entre esos enlaces de interés está nuestro grupo de más de 68,000 usuarios en toda Latinoamérica. Ahí se los dejo por si están interesados. Y vamos a ir a los aspectos claves iniciales. Los aspectos claves iniciales que tenemos que observar. Tenemos que observar que las NIF son principalmente las estimaciones. Mucho cuidado con esa palabra, porque a veces digamos que se nota que de pronto no tenemos como muy claro ese asunto. Entonces, el primer paso, digamos, es la medición inicial al costo. En una transacción económica, la medición inicial al costo. Y esa medición inicial al costo siempre ha existido contable y tributariamente. Y por lo tanto, no se requiere, por ejemplo, en una implementación de NIF, cambiar todo el catálogo de cuentas. Y lo digo porque a veces se dice eso, que es que hay que cambiar el catálogo de cuentas, cuando en realidad lo que hay que hacer es adaptarlo, adicionando algunas cuentas como propiedades de inversión o algunas cuentas que pueden cambiar de nombre. Pero en realidad no hay que cambiar el plan de cuentas. Ahí lo primero es explicar que la mecánica contable no cambia, es decir, débito, crédito y todo el tema registral no cambia. Las NIF no se refieren al tema de los libros contables como tal. Entonces eso no cambia. Eso sigue funcionando como toda la vida ha funcionado. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro. El segundo punto que tenemos que tener claro antes de entrar a hacer ejercicios prácticos es que el segundo paso en general serían las depuraciones contables. Mucho cuidado porque eso no es NIF, sino auditoría y específicamente la norma internacional de trabajos de revisión 2400. Y esto es lo que se documenta en un diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque en Colombia y en Latinoamérica es muy común que la gente confunda aplicar NIF con hacer depuraciones contables. Entonces, por ejemplo, como vamos a ver ahorita en el ejercicio, yo encuentro que tengo un error en la contabilidad porque la cuenta de bancos dice $20,000, pero el extracto contable o pues el soporte bancario, el estado de cuenta, no dice 20,000, sino que dice $19,000. Entonces quiere decir pues que faltan $1,000. Entonces, pues eso implica una depuración contable. Pero la gente cree que eso es aplicar NIF y eso no tiene nada que ver con NIF. Porque eso, independientemente de que usted tenga NIF o no tenga NIF, pues usted tendría que depurar la contabilidad y toda la vida hemos tenido que depurarla. De manera que nada tiene que ver. Bueno, y pues esas cosas se deben documentar en un diagnóstico. El paso 3, a nivel general,
es lo que llamamos técnicamente la medición posterior de estimaciones, y ahí es donde entra NIF realmente. Es decir, las estimaciones son los avalúos, los valores presentes, las depreciaciones por vidas útiles o deterioros propios, es decir, cuando yo mismo establezco una vida útil, y las provisiones pasivas. Entonces, ahora, aquí en este punto de las estimaciones, eso es lo que es aplicar NIF. Si yo quiero entender qué es aplicar la NIF, tengo que entender que aplicar NIF es hacer estimaciones, es decir, avalúo, valores presentes y todo lo que acabamos de decir. Depreciaciones con vidas útiles propias, es decir, que yo mismo en mi política establezco mi vida útil. Ahora, un punto clave aquí es que no son aceptadas tributariamente por ser subjetivas. Ninguna estimación contable es aceptada tributariamente, pues porque es subjetiva. ¿Qué significa que es subjetiva? Pues que a cada uno le da distinto. Una empresa puede decir, yo quiero depreciar mi vehículo en 10 años, otra puede creer que dura 6 años y otra que dura 7. Entonces, en la mayoría de países del mundo, o bueno, en todos los países del mundo, hay alguna norma que dice que eso no se lo van a aceptar. Por eso ahí les voy a hablar de 4 puntos rápidamente, que son, la norma tributaria debería decirlo claramente. En Ecuador, no, en Ecuador, en Perú, en varios países, pero no en El Salvador. No hay una norma clara que me diga, desde el punto de vista tributario, que no me van a aceptar las estimaciones ni IF. Entonces eso genera unos riesgos para el sistema tributario. Por ejemplo, en Colombia, el artículo 21, parágrafo 6 del Estatuto Tributario dice claramente, del Estatuto Tributario, es decir, la norma tributaria te dice, vete a NIF si tú quieres, pero las estimaciones yo no te las puedo aceptar por obvias razones. Es decir, es obvio que si usted quiere depreciar su vehículo en 2 años, pues eso es asunto suyo, pero yo no te lo voy a aceptar, porque de lo contrario, pues bajaría los impuestos. Entonces, precisamente hay que crear unas partidas conciliatorias, como ya vamos a ver. Otro punto importante es que algunas estimaciones, ya sabemos que son las estimaciones, las depreciaciones, los avalúos, por ejemplo, son claves, como por ejemplo el deterioro de cuentas por cobrar, pero otras estimaciones son opcionales, como la valoración de propiedad, planta y equipo. Según la NIC 16, párrafo 29, y la NIC Pymes en el párrafo 17.15, las estimaciones son opcionales, las valoraciones, pero algunas veces se venden como obligatorias, y eso es un mito. Ahora, yo entiendo que en todo este tema de NIF, pues digamos que hay intereses, cada uno tiene sus propios intereses y digamos que es bien, es digamos normal, pero tampoco podemos decirle a las empresas que es obligatorio valorar todo, como a veces se dice. Y tal vez ese es el primer mito que tenemos que derribar. Entonces, ahora, en la siguiente diapositiva, hay una diapositiva clave, antes de pasar a hacer unos ejercicios prácticos, es la siguiente. Dice, entre más valen los activos de una empresa, menos vale esa empresa. Y esto es un tema delicado porque a veces los contadores en El Salvador y los empresarios a veces tienen un pensamiento como que contrario. Creen que entre más valga un activo de una compañía, más vale la compañía, y resulta que en el contexto internacional es exactamente al contrario. Aquí, por ejemplo, estoy comparando Coca-Cola. Voy a suponer que tuvo utilidades de 20.000 millones de dólares contra 400.000, y su ROA entonces es las utilidades sobre los activos, es decir, 20.000 sobre 400.000 le da el 5%, mientras que Microsoft tuvo 9.000 millones de dólares en utilidades, entonces menos de la mitad de los que tuvo Coca-Cola. Mira, compara 9.000 contra 20.000, es menos de la mitad. Y voy a suponer que de activos eran 60.000. Entonces, cuando yo divido 9.000 en 60.000, te da un ROA, o sea, un retorno sobre activos del 15%. Y voy a suponer que en su empresa usted tiene 100 unidades monetarias, voy a suponer 100.000 dólares, no sé, pero tiene 12.000 unidades de monetarias en los activos, pues tu ROA te va a dar solamente el 0,83. Y por esto es muy importante tener claro que las compañías que más valen en las bolsas de valores son las que menos activos tienen. Si usted mira cuánto vale Microsoft, cuánto vale Google, cuánto vale Amazon, Apple, pues se va a dar cuenta que son las que menos activos tienen. En este momento, de hecho, hay una propuesta de IASB sobre indicadores financieros como el ratio de utilidades sobre activos, por ejemplo. En ese enlace que les dejo ahí lo podrán estudiar después. Ahí van a encontrar un artículo de Samuel Alberto Mantilla, una persona muy reconocida en estos temas de NIF, un artículo que se llama Salando el azúcar alto. Y es porque el mismo IASB se ha dado cuenta que sobre todo en los países de Latinoamérica a la gente le encanta sobrevalorar los activos.
Ahora, ¿tiene sentido valorar activos en tiempos del COVID-19 siendo opcional según las NIF? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque hoy en día nos están diciendo exactamente lo contrario, nos están diciendo, oye, debería más bien deteriorar el valor de los activos, es decir, desvalorizarlos, porque las ventas, por ejemplo, están bajando en muchos casos. En USGAP, bueno, y les voy a hablar de 7 puntos rápidos sobre los avalúos antes de ir a los pasos para adoptar las NIF. Voy a hacer una pequeña pausa, que se me está desconectando aquí, se me está acabando la batería. Denme un segundo, conecto mi cargador. Denme un segundo, por favor. Aprovechando el espacio que nos da el ICTE, pues de forma involuntaria recordarles que pueden hacer sus preguntas mediante el chat para que pues al final sean realizadas y dirigidas hacia el panelista y pues sean respondidas. Así que tienen el espacio ahí para poderlas realizar. Invitarles atentamente a nuestros próximos eventos a realizar el día de mañana y día sábado. Estarán muy interesantes también para que puedan participar, puedan inscribirse y pues puedan ser parte de. Comentarles también, hacerles el recordatorio que tenemos una promoción vigente en estos momentos que es para que usted pueda hacerse miembro y tiene un porcentaje del 33% de descuento al pago anual. Lick, ¿nos escuchan? Sí, Ah, los perfecto. escucho perfectamente. Estaba haciendo los Listo. comerciales. Eso escuché, me parece excelente. Me parece muy bien. Entonces veníamos diciendo que ya mientras comparto nuevamente la pantalla, venía diciéndoles que en Latinoamérica es muy común que a nosotros nos vendan la idea de la supuesta obligación de valorar activos. Y pues no necesariamente hay que valorarlos, sobre todo cuando son activos muebles, o sea, pequeños activos, no es necesario valorarlos. Y sobre todo en el balance pues, de apertura. Digamos que eso es uno de los mitos que uno tendría que derribar en estos aspectos de NIF. Y como les decía, uno entiende que pues, hay un interés también en cobrar unos avalúos y mucho profesional contable va y le dice al empresario pues, que es obligatorio valorar. Y pues eso no es bueno muchas veces desde el punto de vista ético, profesional, porque de pronto no le estamos dando todas las aristas al empresario. Y como les decía, en Latinoamérica de pronto existe la teoría o la idea, la falsa idea de que pues entre más valgan los activos de una compañía, más vale la compañía. Resulta que los bancos a nivel de, digamos, de préstamos en los años más o menos 80, y seguramente, bueno, me di cuenta que en El Salvador también pasa mucho eso con los bancos, porque estuvo en mi curso el gerente de Bancolombia, el contador, perdón, de Bancolombia El Salvador, que yo trabajé con ellos aquí en Colombia hace muchos años, y él me decía que a veces el banquero tiene la idea de que pues entre más valgan los activos de una compañía, más se le presta. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia uno de los trabajos fuertes que hicimos fue capacitar a los bancos en lo contrario. ¿Y por qué razón? Porque los bancos cada día más entienden que no importa mucho cuánto valgan tus activos, sino cuál es tu flujo de caja. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, 100.000, voy a asumir que tiene $1.000.000 en activos y otra compañía del lado también tiene $1.000.000 en activos, pero las utilidades de la primera al año son, por decir algo, de $200.000, mientras que la segunda tiene utilidades de $600.000. Entonces, claro, si yo divido las utilidades de la primera, que son 200.000 sobre 1.000.000, pues va a dar muy poquito. Y en realidad el ROA pues se le disminuye y las compañías banqueras, los bancos se dieron cuenta que no era tan bueno tener estos activos porque cuando el que toma el préstamo no cumple con el pago, entonces el banco va y embarga la finca, va y embarga la compañía, va y embarga unos bienes inmuebles, pero
el banco no es experto necesariamente en gestionar ese tipo de activos, por ejemplo, ganado, o sea, semovientes, pues el banco, digamos que se encarta o se queda con un problema. Entonces, lo que se ha dicho, lo que se ha planteado es, más bien, en lugar de eso, miremos cuánto vale los flujos de efectivo de las compañías. Y por esa razón es que es muy importante tener en claro esto desde el punto de vista técnico. Voy a volver a compartir mi pantalla y les voy a hablar aquí rápidamente de unos puntos. Share screen, les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y aquí en mi pantalla les voy a hablar de 7 cosas rápidas. Lo primero es que en USGAP, o sea, los estándares de los Estados Unidos, es prohibido valorar propiedad, planta y equipo porque no se tienen para la venta y además dan indicadores. Valorar activos, como decíamos, es siempre opcional. Puede valorar un inmueble en el ESPA, pero no volverlo a valorar hacia adelante. Yo podría valorarlo una sola vez. No valorar mesas, ni sillas, ni computadores viejos, por mucho que se estén usando. Aquí en Colombia, por ejemplo, bueno, la NIF me dice a mí que yo puedo tener activos totalmente depreciados. Eso me lo dice la NIF 16 en el párrafo 79b. Esto por ser inmateriales y por relación costo-beneficio. Si ustedes quieren profundizar en ello, hay un artículo que se llama Terrorismo contable con los bienes muebles versión 2, lo puedes encontrar en ese enlace, y está muy ligado al concepto de simplificación contable, que últimamente se viene hablando también mucho de esto a nivel global, sobre todo por temas de COVID. En el punto 6 me dice que la NIF prohíbe valorar marcas, patentes y cualquier intangible, salvo que se demuestre que tiene mercados activos. ¿Por qué? Porque uno de los mitos y uno de los errores más comunes que se cometió en Colombia fue que aquí algunos expertos en NIF empezaron a decirle a las compañías que tenían que valorar la silla en la que yo estoy sentado. Entonces resulta que la silla en la que usted está sentado allí está totalmente depreciada porque pues usted la depreció con una vida útil fiscal. Entonces le llegaron con el mito a las compañías según el cual usted no podía o que supuestamente la NIPRO no permiten tener activos totalmente depreciados, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, en las compañías multinacionales, yo he asesorado varias y asesoramos a varias acá, también a pymes. Nosotros nos valoramos, por ejemplo, en la compañía Home Center, que es una compañía chilena que asesoramos aquí en Colombia, en Hyundai de Colombia, Mitsubishi Electronics Colombia, no valoramos nada de eso, porque la misma NIC te lo dice que no es necesario. Una cosa es que tú valores un inmueble, digamos que es recomendable, pero no valorar ese tipo de bienes. El punto 7 te dice que las NIC no se hicieron para saber cuánto valen las empresas. Mucho cuidado. Las empresas se valoran es por flujo de caja descontado, no por el valor de los activos. Eso te lo dice claramente el marco conceptual. Además, en el caso de El Salvador, algunas multas tributarias se calculan según el valor del patrimonio. Entonces, digamos que usted entre más valore los activos, pues el efecto tributario termina siendo nocivo. Esto en cuanto a este mito de la valoración. Vamos a pasar a otro tema, digamos que finalizado este primer tema. El primer tema era derribar ese mito. El segundo tema es cuáles son los pasos para adoptar las NIF. Si yo voy a adoptar la NIF en una compañía en El Salvador, ¿qué pasos debo seguir uno a uno? Pues hay muchas teorías de pasos, pero en realidad, digamos que en la práctica, usted sigue los siguientes procedimientos o el siguiente paso a paso. Primer paso, crear un comité o delegación de funciones, pero no de responsabilidad, por parte de la junta directiva o del administrador único, como le llaman en El Salvador, aquí no lo llamamos así, pero debe haber, digamos, un acto